Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Irregularidades y posibles ilegalidades en un centro de rehabilitación de Baja California abren esta caja de Pandora de lo que son estas clínicas de rehabilitación. Pero además, les vamos a platicar por qué fue un operativo que generó un caos, un desastre. Una pésima operación de la Fiscalía Regional terminó en algo que pudo ser desastroso y lamentable. Pero también hablaremos el día de hoy sobre las denuncias que presentan trabajadoras de una empresa de recicladora, maquiladora coreana de Tijuana, que fueron despedidas y que además no les quieren pagar lo que a derecho les corresponde. Una más de una empresa maquiladora de la entidad. Así como también en temas de violencia, lo que ocurrió en Ensenada, que dejaron una cabeza en pleno bulevar costero. Y las protestas en materia del servicio de salud. Trabajadores y trabajadoras sindicalizadas protestan en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Le diremos cuál es su exigencia. Con esto comenzamos. Pues ya iniciamos, arrancamos semana con todo. Gracias por estar en este lunes que bastante informativo del 27 de enero y con ello también espero que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, su crítica y su análisis a través de nuestras plataformas en YouTube como también en Facebook. Y en YouTube gracias a esta comunidad que se suma y que generamos noticia, generamos información y que hacemos impacto, Así que gracias por ser parte de esta comunidad. Acá andamos, si no nos vamos. Y mire, el primer tema tiene que ver con los centros de rehabilitación en Baja California y en todo el país, pero centrémonos en esta entidad fronteriza. Lo que ocurre es la pésima regulación que han hecho autoridades sanitarias. Ante la inoperancia, la incapacidad del Estado de asumir el tema del control, la regulación o el tratamiento de personas que tienen un trastorno de consumo de sustancias ilegales, también conocidas como adictos, pues han dejado ser a todas estas clínicas, centros, asociaciones religiosas, agrupaciones de ex consumidores de sustancias, hacer pues lo que les venga en gana. Aun cuando existe una normatividad, la 046, de la norma oficial que tiene y habla específicamente del tratamiento en adicciones, donde no se debe hacer violaciones a los derechos humanos, donde debe de haber un trabajo apegado a la Secretaría de Salud, donde esta norma mexicana de salud, la 046, te obliga a que tengas también un tratamiento médico especializado de acuerdo a cada sustancia ilegal que estás atendiendo, y todo esto que se debe de cumplir por parte de una organización civil sin fines de lucro, que son las que terminan operando estos centros de rehabilitación. En Baja California hay un padrón de más de 280 clínicas de rehabilitación, de las cuales están empadronadas por la Secretaría de Salud a través de COEPRIS y del Instituto de Psiquiatría. Son dos piezas fundamentales en el tratamiento a pacientes, ojo, pacientes, porque no son criminales, son pacientes que tienen y que requieren de un tratamiento específico y especializado, médico y psicológico. ¿Qué es la carta de entrada? Y yo sé que nos estén viendo incluso hasta en centros de rehabilitación, dueños de clínicas de rehabilitación se molestarán por lo que voy a comentar a continuación, pero tendremos que entenderlo como un todo. Se les reconoce lo que han hecho a partir de que el Estado hace muy poco por el tema. Incluso en sus diagnósticos quedan ya muy desfasados con el consumo que se va dando de nuevas drogas. Si hablamos de lo que hemos venido planteando como el fentanilo y la silacina, por ejemplo, en donde tendría que haber este protocolo de la atención a consumidores de fentanilo y de fentanilo con silacina. Los riesgos que por supuesto conlleva el consumo de esto y las afectaciones neurológicas en tu salud y en tu vida misma.
Esto es lo que tendría que trabajar. Y ante esa ausencia, ante estas omisiones que han incurrido las autoridades estatales y federales principalmente, estas organizaciones civiles se han rifado el físico, lo han hecho, y de verdad el reconocimiento, porque he estado en varias de ellas recogiendo testimonios, me han abierto las puertas para analizar qué es lo que hacen, como por ejemplo este centro de rehabilitación, el CIDE, que es de Cananea, que se ubica al oriente de Mexicali, que he ingresado y he revisado y me han enseñado que cumplen con la normatividad federal en materia sanitaria, pero también que cuentan con las licencias de funcionamientos federales y estatales y con todas las revisiones municipales que también corresponden a estos centros de rehabilitación. He visto cómo es el trabajo que tiene médico especializado en este CIDE de Cananea. También en otras organizaciones de la sociedad civil que están asentadas en Mexicali y en Tijuana principalmente. Ahí he visto el trabajo importante que hacen y de cercanía. Pero ya tendríamos que estar avanzando para que se regularicen, porque solamente 4 de estos centros de rehabilitación en todo el estado cumplen con atención médica especializada, con atención psicológica y por supuesto la espiritual. Y es que solamente los centros de rehabilitación, la mayoría, el 90%, cumplen con este libro de los 12 pasos, en donde terminan por solamente hablar de temas, que es una literatura buena, que es una literatura que ayuda, que es una literatura que desde mitad del siglo pasado se ha trabajado, incluso con estas agrupaciones como Al-Anon y Al-Anon, que van de manera directa hacia las familias y hacia las parejas cuyos pacientes pues son víctimas precisamente de este consumo que se da de sustancias ilegales. Bueno, es un trabajo importante, pero solamente se ha tratado con esto y no ha ayudado. Se necesita un trabajo especializado psicológico y también psiquiátrico e incluso, y además, médico de ver cómo va el avance y los cuidados paliativos que se tiene que estar dando en ese sentido. Es ahí donde los centros de rehabilitación no han logrado especializarse y ha sido también un botín de negocio político que en tiempos de Acción Nacional se aprovechó hasta para hacer grupos de choque y para generar una gran cantidad de recursos entregados del recurso público. La semana pasada hablábamos de la patrulla espiritual y todo lo que la patrulla espiritual no ha cumplido en cuestión de reglamento y cómo ha mentido quien es el responsable, el chiquilín de estos centros. Mientras que hay centros como la Patrulla Espiritual que operan 3 establecimientos en Tijuana sin estar regularizados, sin cumplir con la norma mexicana. Hay otros en Baja California, hay otros en Tijuana y Mexicali que sí cumplen. Y ante este escenario es donde tendría que estar un trabajo de inspección de la Secretaría de Salud, de COEPRIS y por supuesto de la Fiscalía cuando reciben denuncias por lesiones, por maltratos, hasta intentos de homicidio. Es ahí donde debe de trabajar de la mano. Y tiene que haber esto porque Baja California es las entidades que mayor droga consumen, drogas duras que se consumen, como el cristal en Mexicali, por ejemplo, como la heroína y ahora sabemos el fentanilo. Ahí es donde tendrían que estar centradas las autoridades, porque hasta incluso lo que se tenía como Misión San Carlos, pues ya terminó siendo desarticulado en cuestión de la atención que recibían y en una atención especializada por parte del gobierno y los centró en un instituto de adicciones que fue de las primeras acercamientos que tuvo hacia una política pública en materia de salud la gobernadora Marina del Pilar, pero que quedó estancada ahí. Al final no nos ha servido para nada, no sabemos ni qué hacen y reciben recurso público. Hemos visto sus instalaciones, pero están totalmente olvidados dentro de los programas que se deben dar en atención. El que se rifa el físico es el Instituto de Psiquiatría. ¿Hacia dónde tenemos que transitar ante la especialización? Porque estos centros no pueden solos, pero además estos centros también necesitan ser regularizados. De nada sirve, señora, que usted gaste una millonada o que gaste poquito dinero si a su familiar no le van a dar la atención especializada. Va a regresar exactamente a lo mismo.
Y nos venden la idea de que, bueno, es que regresan al mismo entorno y por eso es que terminan de nueva cuenta cayendo en la adicción. Sí hay una razón, hay parte de razón en eso, pero lo más importante es que mientras estuvieron internados en estos centros de rehabilitación durante 3 meses, 1 mes, 6 meses o hasta un año, no recibieron la atención psicológica, psiquiátrica, médica correspondiente. Únicamente la mayoría se basan en esta literatura que va más en lo espiritual que en lo que realmente te deben de trabajar en los químicos que necesita tu organismo. Es ahí donde centrémonos en lo que sucedió este fin de semana en el ejido Cuernavaca, porque se denunció ante la fiscalía, y ahorita les voy a dar el número único de caso de esto que ocurrió en lo que es la periferia prácticamente de la mancha urbana mexicalense, en la zona del Valle, en el ejido Cuernavaca, en el centro de rehabilitación SIDA, que en 2017 ya habían realizado un operativo por denuncias también de maltrato, de lesiones, y en donde también han hecho operativos de personas que se encuentran con órdenes de aprehensión activas y que la fiscalía detectó que ahí se encontraban y ahí van y los detienen. O sea, sí, la fiscalía ha hecho operativos exitosos y efectivos en centros de rehabilitación y al parecer quieren comenzar con este tipo de operativos de nueva cuenta, lo cual no nos parece mal, siempre y cuando sí esté una denuncia correspondiente. Y es que de acuerdo al número único de caso 2025-01858, se realizó este cateo el día sábado alrededor de las 8 de la mañana en este centro de rehabilitación SIDA. ¿Qué pasó en el ejido Cuernavaca? Que cuando llegó el fiscal regional y les dijo, a ver, necesito que todas las personas que se encuentran aquí, estamos hablando de 350 personas, y el fiscal regional Efren les comentó, todo el que esté privado de la libertad aquí puede salir sin ningún problema. Vamos a cerrar, a suspender las actividades. Viene COEPRIS y venían muy poquitos agentes ministeriales o de investigación. Porque vamos a cerrar el lugar. Así que ustedes se pueden ir libres si lo desean. Agarren sus cositas y nada más pasan a la entrevista con los agentes de investigación para que les hagan un registro, saber cuántas personas hay y vámonos. A partir de ahí inició el caos, porque fue muy lento el proceso. Y apenas llevaban los primeros cuando pues todo el mundo se empezó a desesperar y nadie entendía si realmente era un operativo de la fiscalía, si era un operativo de un grupo del crimen organizado, si realmente habían entendido que iban a cerrar y se los iban a llevar, como ya han visto ellos, que llega la ministerial y por órdenes de aprehensión activa se los lleva, también para ver el registro de quienes estaban ahí. Lo idóneo era llamar a los familiares y decirles, oye, tu familiar lo vamos a retirar de aquí porque el lugar está incumpliendo con la certificación que debe tener por parte de la autoridad sanitaria y porque además hay un orden de cateo. Vengan por ellos. O saben que este paciente requiere atención psiquiátrica, Instituto de Psiquiatría, llévatelo contigo o llévalo a otro centro de rehabilitación. Es que este paciente pues necesita un traslado y necesitamos llevarlo a otro lado. Había muchas maneras de llevar un operativo exitoso. Y el fiscal regional, no sabemos si avalado por la fiscal regional Marilena Andrade, pero terminaron haciendo un operativo que se le salió del control. Y basta ver los videos que le vamos a mostrar a continuación para que usted se dé cuenta cómo los propios internos, los propios pacientes de este centro de rehabilitación, más de 300 que se encontraban ahí, salieron corriendo algunos y otros caminando con sus maletas sin tener hoy por hoy un registro real de quiénes se encontraban y bajo qué condiciones. Ahí, si podemos poner los videos, Isaac, mientras describimos. Ahí está, esto es en el Valle Mexicali, ejido Cuernavaca. Ahí ve usted cuando pues son grabados por los mismos internos, por los mismos personal del centro de rehabilitación, cuando van saliendo con sus maletas y nadie sabía qué estaba pasando algunos. Otros dijeron, ¿sabes qué? Vámonos antes de que nos lleven detenidos o en calidad de presentados ante el Ministerio Público. No sabemos cuál es la consecuencia de todo esto, la consecuencia jurídica, pero
este establecimiento que fue clausurado por parte de la autoridad, suspendido a la autoridad estatal, la COEPRIS, pues terminaron sacándolos con sus cosas. Otros terminaron, ahí tenemos un video cuando salen corriendo, a ver si lo pones, Isaac, por favor. Es de verdad impresionante cómo los agentes ministeriales se quedaron, oye, son 3, 4 unidades, no sabían cómo moverse, cómo irse. Se empezaron a correr ahí del ejido Cuernavaca y vámonos directamente. Otros sí, caminando sin ningún problema, dijeron, pues, ¿cómo, por qué corren? Pero ante el caos ocasionado por la misma fiscalía, aunque la fiscalía, a través de un comunicado de prensa, dijo que la responsabilidad no ha sido del fiscal regional, pues ni modo que digan que sí, pero dijo que no, el dueño del centro de rehabilitación del SIDA, en el ejido Cuernavaca, fue el que les dijo, hey, váyanse corriendo, sálganse todos. La verdad es que no puede ser algo más mentiroso, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Entonces, queda peor parada la fiscalía, porque quiere decir que bastó con que el dueño del centro de rehabilitación les dijera a todos, váyanse, para que todos salgan corriendo y los agentes se queden ahí mirando nada más, como un operativo se les salía de las manos, porque tampoco era una puerta de una hacienda, una puerta normal, una entrada normal, y por ahí salieron, vea, algunos corriendo, otros caminando, y ya la fiscalía ya no pudo hacer absolutamente nada. Y mientras unos iban contentos de decir, bueno, ya me la libré, apenas tenía unos días aquí y ya me le pedo también a mi familia, pues no sabemos hacia dónde se fueron la mayoría. Algunos lograron ser llevados a otro centro de rehabilitación por el Instituto de Psiquiatría, algunos fueron llevados también por otros internos, otros internos entendieron que tenían que seguir su tratamiento y se fueron a otro centro de rehabilitación. Pero ¿y qué pasa con el dinero que sus familiares o que ellos mismos terminaron pagando a este lugar? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Bueno, todo este proceso administrativo no lo hizo. Y hay otro video que también grabado por los mismos trabajadores, se encontraban ahí sobre la carretera esperando que les dieran raite porque tampoco tenían dinero. Lo sacaron con sus cosas sin dinero. Y ojo, estamos hablando de pacientes. Ahí no estamos hablando de ningún criminal. No podemos criminalizar el consumo de sustancias ilegales. Estamos hablando de pacientes, de personas. Y vean, ahí están sobre el bulevar. Ahí cercano en el bulevar Lázaro Cárdenas. Ahí en el entronque para irte hacia, bulevar de San Luis Río Colorado, ¿no? Carretera San Luis Río Colorado en el entronque para irte hacia bulevar Lázaro Cárdenas. Ahí estaban sobre el bulevar, ahí en la carretera San Luis. Ahí estaban pidiendo raite, pidiendo un aventón. ¿Por qué? Porque se hizo un pésimo trabajo de la Fiscalía. Y aunque la Fiscalía General del Estado no quiere reconocer que el operativo se le salió de las manos, que generaron un caos y que independientemente a quienes ellos responsabilicen e independientemente sí de la investigación que tiene que realizar la Fiscalía, por eso inicié haciendo un análisis de los centros de rehabilitación, donde sí es notorio que de acuerdo a imágenes que pudimos observar de adentro del inmueble, no estaban en las condiciones sanitarias y también algunos pacientes presentaban golpes. No sabemos si fueron por ellos o por quienes cuidan, pero eso es la carpeta de investigación de la Fiscalía y tendrán que trabajarlo a profundidad, pero tendrán que reconocer que el operativo no lo llevaron a cabo como debe. Porque en ningún momento un operativo tiene que verse las imágenes donde salen corriendo. No, o sea, es inaudito que en un operativo donde realice la Fiscalía usted me diga que está bien esto, que está bien así, que se vayan las personas que se encuentran o al menos en la atención de un inmueble que está siendo asegurado por la propia autoridad. Aunado a esto, podemos observar que además de esto, que no se le avisó a los familiares, que no se hizo el operativo como sea, porque salió la gente corriendo, estamos hablando de 150. Hoy la Fiscalía no nos da un reporte claro de quiénes estaban, bajo qué condición se encontraba cada uno, porque para eso son las entrevistas, pero además, dentro del operativo, tuvo que pedirle a los agentes de investigación, el mismo Efren, le tuvo que pedir el fiscal regional a la autoridad, a los responsables del centro de rehabilitación, el listado de las personas y cuál es la atención médica que tienen, cuántos tienes, de qué manera, porque se supone que a eso fuiste a catear.
Esto no se trataba de un operativo para tumbar a un narco, ni tampoco se trataba de un operativo donde es una casa de seguridad del crimen organizado. Esto es un operativo que hizo de manera pésima la Fiscalía, aunque no, yo sé que no lo van a reconocer y hasta lo van a minimizar, porque al igual como cuando entrevistamos, recordará usted al Pitufo, la Secretaría de Seguridad minimizó, no, es el Eras, ya saben cómo es él, aun cuando había evidencia de todo, no, ya saben cómo es el Eras. Tómala. Isoca Aguilar Durán, a los días cuando es exhibido por el propio gobierno federal que no hay coordinación y que se mintieron, lo terminaron sacando por la puerta de atrás. Y el 1 de febrero termina por salir. Eso pasa cuando minimizan la actividad periodística, porque nosotros no tenemos consigna con nadie. Es más, nosotros no queríamos no andamos pretendiendo que tumben a nadie o que corran a nadie. No, nadie quería correr a Isoca Aguilar Durán. Nadie quiere que corran a Efren, el fiscal regional de Mexicali. No, son por sus actos, pero además cuando minimizan la actividad periodística es cuando peor les van. Aquí tendría que ser un foco rojo de la fiscal María Andrade, lo que se está trabajando y cómo se están llevando a cabo estos operativos. Porque no les resultó. Afortunadamente, en beneficio para ellos, no pasó a mayores. No hay vidas que lamentar. No hubo lesiones. No hubo un problema que haya generado algún acto de violencia en las inmediaciones de este inmueble. No pasó a mayores. Pero aún así, no por eso quiere decir que estuvo bien. Y es donde tendrán que trabajar la Fiscalía y la COEPRIS también, si es que quieren ir de la mano con la Fiscalía a hacer este tipo de operativos. Les repito, 2017 se hizo uno, han hecho otros de manera exitosa y sí, qué bueno que hagan las revisiones, eso es lo que urge, revisiones e inspecciones a los centros de rehabilitación para que actúen apegados a los derechos humanos y con atención médica. Pero si lo van a hacer, que lo hagan bien, porque lo que hicieron este fin de semana, ya les mostramos las imágenes. Eso no es. Y si quieren responsabilizar al dueño del centro de rehabilitación, a quien seguramente estén investigando, y qué bueno que lo investigan, está muy bien. El problema es que el domingo ya no estaba resguardado en el inmueble por la Fiscalía. Y quienes lo terminaron por resguardar y ver que no le pasara nada fueron los mismos trabajadores. O los mismos internos de este centro de rehabilitación, los mismos pacientes. Pero si lo vas a hacer, háganlo bien. Porque estamos hablando de personas que les requiere, que les urge, que sus familias quieren que se rehabiliten. Y no ni a golpes de los propios internos o de personas responsables del SIDA, pero tampoco a manos de operativos que solamente se trata de asegurar los establecimientos por parte de la Fiscalía. Y bueno, dejando este caso a un lado, porque sé que va a generar mucho impacto, y esperemos que así lo haga por el bien de las políticas en materia de atención a personas con trastorno de sustancias. Eso es lo más importante, los pacientes. Déjenme comentar lo que ocurrió también este fin de semana, que lo reportó linderonorte.com en exclusiva, además de este tema de fiscalía, junto con otros compañeros de Tijuana que también acudieron al lugar. Y es estas trabajadoras, de una empresa maquiladora que el fin de semana protestaron porque al menos una docena de empleadas de la empresa Clearpack, esta que se dedica a temas de reciclaje, protestaron, así como los ve ahí afuera de esto. Esto fue desde el viernes 24 de enero y el fin de semana también. Presentaron una denuncia por violencia de género laboral. Esta denuncia se presentó ante el Centro de Conciliación Laboral con el propósito de obtener justicia ante la conducta ilegal de la empresa asiática. Las trabajadoras dijeron ser víctimas de acoso, aislamiento y amenazas por parte de la empresa, que también les presionó para firmar su renuncia voluntaria. Les querían pagar, algunas por tener 4 años laborando ahí, 20,000 pesos, 30,000 pesos. A una que le hicieron firmar por 1 año de trabajo y que le dieron 5,000, 7,000 pesos ante un despido injustificado, ojo, pero les hicieron firmar su renuncia voluntaria para pagarles menos. Este tipo de violencia física, hostigamiento e intimidación se manifestó, de acuerdo a lo que dicen las 12 denunciantes, en actos de acoso, de intimidación basados en género. Vamos a escuchar alguna de ellas que grabaron algunos compañeros de Tijuana, que refieren de cómo fueron despedidas y de cuál es la situación en la empresa.
Que nos están liquidando con una mínima cantidad porque no tienen fondos necesarios y nos amenazan de que si demandamos, pues la empresa ya no va a estar y no va a haber ganancia. Nos dijeron que para qué demandábamos, que íbamos a perder más que lo que íbamos a ganar. ¿Cuánto? Yo tengo ya 4 años, el 3 de febrero, y me querían dar 19,000 pesos. A nosotros nos están liquidando por eso, porque en la nueva nave industrial que pusieron solamente están contratando hombres. Y a ellos algunos los están cambiando para allá y están contratando nuevo personal. Y nos están diciendo nosotros que no tiene dinero la empresa cuando abrió una empresa nueva. Ahí está lo que dijeron las denunciantes ante, por ejemplo, ahí fue una entrevista que hizo una compañera del medio Blanco y Negro de Tijuana y que evidencia lo que este fin es desde el viernes vienen protestando y que ya presentaron la denuncia ante Conciliación Laboral de la Secretaría del Trabajo. A estas mujeres les dijeron que no habría liquidación, ni tampoco que firmaran la renuncia. Les dijeron, hey, aquí olvídense de sus derechos. Aquí tienes, tú que has trabajado, le has dedicado 4 años a esta empresa, aquí te van 19,000 pesos y date por bien servida. A otra que tenía 6 años, te vamos a dar 20,000 pesos y date por bien servida. Y ha sido un hostigamiento para que renuncien. ¿Por qué? Porque como usted escuchó, quieren contratar a hombres. Y cuando la empresa dice, pues que no nos ha ido muy bien, por eso pues, las utilidades no cayeron y pues, cheno la mano, ¿saben qué? Vamos a contratar a puros hombres y vamos a crear otra empresa. Entonces, esto es lo que han venido denunciando y esto significaría la primera denuncia en materia de violencia laboral por razón de género, ¿eh? Entonces, antes de que empiecen con su rollito de mucha gente y que de repente nos ve del ultraderecha y que dirán, no, sabes que eso de la violencia de género no existe, es que las mujeres no hacen el mismo trabajo pesado que los hombres. Acá es un trabajo especializado que están haciendo estas mujeres, que son de la línea de producción, pero que por algo fueron contratadas. Y ahora las quieren dar con una patada, sacarlas por atrás, por detrás de la empresa y lo que representa también pues estas exigencias que han hecho. Y ahí las vemos protestando. Y qué bueno que lo hagan. Y qué bueno esta imagen donde también acudieron ante la autoridad laboral correspondiente. Porque en esta empresa de reciclaje de plástico PET para su transformación en materia prima, que se reenvía a Asia, Y ese es el trato que le están dando esta empresa asiática. Y hay que recordar que en 2021, esta misma empresa, Clearpack, fue denunciada ante Profepa por generar residuos plásticos peligrosos que tiran a la basura o en el drenaje, ese que termina en el río Tijuana y que desemboca en el Océano Pacífico. Sí, a esta empresa en 2021, hace no mucho, hace 4 años, fue denunciada ante Profepa por el pésimo trato que le hacen al material. Y son hoy estas mujeres que han exhibido que esta empresa no solamente afecta al medio ambiente, sino también los derechos laborales de acuerdo a la queja presentada, el recurso ante el Centro de Conciliación Laboral. Quieren justicia, no hay más. Una, porque es un despido injustificado, No fue porque ellas, no sé, faltaron más de lo debido, porque incumplieron con su contrato, no. Las están despidiendo de manera injustificada. Y para que renuncien, ha habido acoso laboral y hostigamiento laboral. El hostigamiento laboral se viene por parte de sus propios jefes o quienes son los trabajadores jerárquicos y que pues a las subordinadas, en este caso mujeres, las terminaban corriendo. Y son las primeras. Y ahí está la denuncia, que esperemos sea la primera de muchas, si es que se están incurriendo en más ilegalidades, que seguramente es así, porque esas empresas, al saber que son una empresa binacional o transnacional, terminan haciendo lo que se les antoja, porque tienen el amparo de cámaras empresariales, de toda de la Secretaría de Economía, que le dice, bueno, casi hagan lo que quieran. Pero ojo, con PrimeWheel, el gobierno del estado ha denunciado, exigido y ha evidenciado también algunas situaciones irregulares que ocurren adentro de la empresa, más allá de la desaparición de Servando, sin duda alguna que es lo peor, pero también otras situaciones que son de investigación de la Fiscalía que suceden al interior de estas empresas. Ojalá que en esta también, en Clearpack, que se ubica ahí en la zona este de Tijuana, en el Florido, pues también sea inspeccionada por la Secretaría del Trabajo y también por la propia Fiscalía.
Y ahora vámonos con el siguiente tema, porque ya este fin de semana también, fíjense lo que ocurrió, bueno, perdón, sí, el fin de semana, se encontró una cabeza humana en pleno bulevar costero de Ensenada, ¿eh? Ahí sí, obviamente no vamos a pasar la imagen, porque además venía con un narcomensaje. Esta cabeza humana y la lona con el mensaje se realizó durante la noche del domingo. Se detectó una hielera en la Plaza Cívica de la Patria. Esa donde estaban las 3 cabezas, ¿recordará usted? Ahí en plena Plaza Cívica, en pleno bulevar costero. Ahí estaba una hielera con una narcomanta. Se acercó la autoridad, revisó la hielera y en efecto, había una cabeza humana. Este hallazgo se hizo en esta zona que es turística, que es comercial, que es de mucho tránsito, en pleno bulevar costero, a la altura de la calle Riverol. Ahí la autoridad, pues obviamente empezó las investigaciones correspondientes. Forma parte de estos mensajes que da el crimen organizado, que obviamente nosotros no somos dados a poner la narcomanta, no somos dados a poner estos elementos, porque también sabemos que son utilizados por el crimen organizado, utilizan a medios de comunicación para dar su mensaje y tener mayor penetración. Pero no por eso quiere decir que no mencionemos lo ocurrido y estos hechos que son de violencia, porque bueno, al final del día, ahí hay una víctima de homicidio. Los agentes de la Fiscalía pues ya iniciaron las indagatorias, resguardaron el lugar en la plena plaza cívica del Ayuntamiento de Ensenada, está en el Boulevard Costero, y fue una llamada anónima alrededor de las 9 de la noche de ayer domingo que alertó sobre lo que estaba ocurriendo ahí en esta zona turística de Ensenada, en donde se localizó pues esta cabeza humana, hombre decapitado, y también el narcomensaje. Y para cerrar, pues las protestas por parte de trabajadores sindicalizados y sindicalizadas de la Secretaría de Salud y el sistema de salud estatal, que impactan ahora con esta transición y este recurso que ya no se destina de manera directa a las secretarías de salud de las entidades federativas, sino a este nuevo ente denominado IMSS Bienestar, que está asumiendo el control también de la política pública, no solamente la política pública, sino también de manera administrativa de a quiénes y cómo se les paga desde la federación. Pues están exigiendo eso, que en esa transición los más afectados han sido las y los trabajadores. La consigna es clara y las protestas se hicieron sentir este lunes en Tijuana, en Mexicali y en Ensenada. Ahí acudieron estos trabajadores y trabajadoras del sindicato y piden y exigen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ojo, esto es de la Federación, a que asuma su responsabilidad. Ahí líderes sindicales se hicieron presentes. Curiosamente, el día de hoy que murió Joel Ayala, el eterno cacique sindical de la Secretaría de Salud, o al menos de las secretarías de salud en todo lo que es la federación, fue la Ayala de San Luis Río Colorado. Pero bueno, ahorita les explico un poco de eso. Lo importante aquí es centrarnos en la protesta. Si quieres, le ponemos otra vez el video ya con audio, Isaac, para nada más escuchar un poco de lo que ahí se dijo el día de hoy y que se exhibió, porque es importante, ¿no?, destacar también que estas trabajadoras y trabajadores salen a protestar y están exigiendo lo que a derecho les corresponde, y la verdad lo tendría que tomar, no solamente tomar en cuenta, sino asumir su responsabilidad el nuevo delegado del IMSS Bienestar. Escuchemos cómo fue la protesta hoy. Los trabajadores exigimos justicia y derecho para los trabajadores de la salud y la población en general. No queremos que tu medicamento llegue hasta marzo. El recorte presupuestal pone en riesgo tu salud. No más promesas incumplidas. IMSS Bienestar. No más promesas incumplidas. IMSS Bienestar. No más promesas incumplidas. IMSS Bienestar. Los trabajadores de la salud somos llamados héroes sin capa, ahora llamados también magos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y bueno, ahí está la protesta, ahí se hizo sentir el gremio de salud, trabajadores administrativos, operativos, enfermeros, enfermeras, médicos,
que se hicieron sentir, le digo, y que muy bien, la verdad, la exigencia es clara. Nosotros siempre vamos a respaldar los actos de protesta cuando son con un sentido claro, obvio, y no como en anteriores ocasiones ha sido tanto por la burocracia, por el magisterio o por los sindicalizados del sector salud, que son utilizados más para temas políticos electorales o políticos personales de sus dirigentes. Aquí es muy claro, y qué bueno, y por eso no quería manchar o no quería que pues se sintiera que va más cargado en el cuestionamiento hacia los líderes charros que han tenido los sindicatos. Aquí de verdad es muy claro, la exigencia es muy, muy puntual, es el identificar que hay fallos en esta transición de la Secretaría de Salud de los Estados al IMSS Bienestar, en donde es un ambicioso programa de gobierno, del gobierno federal, sin duda alguna, donde se pretende que ya no se den estos manotazos en los estados por líderes sindicales y que todo se asuma del control de la federación, pero que no ha resultado. Y ha sido una transición muy penosa para Baja California, porque de cierta manera el control que se tenía con el pago puntual a trabajadoras y trabajadores, hoy ni siquiera han recibido algunos de ellos su aguinaldo, no han recibido su pago correspondiente de quincenas. Ha habido un dejo hacia los derechos laborales de los propios personal administrativo y médico de la Secretaría de Salud, y que hoy dependen de este IMSS Bienestar. Y tendrá que trabajarlo el delegado del IMSS Bienestar, que es cercano a la Secretaría de Salud. Sí, pero tendrá que trabajarlo porque esto no es un tema menor. Y hoy las protestas se hacen sentir. En días pasados pusieron lonas, pancartas en los hospitales generales diciendo que faltan gasas, faltan insumos médicos. Y algo que históricamente ha faltado. Pero algo que con estas protestas se han beneficiado los líderes sindicales. Ojo, que esta protesta que siga siendo directamente de las y los trabajadores. Porque cuando el líder sindical se mete, ahí pierde toda la fuerza. Porque el líder, en este caso lideresa Virginia Noriega, negocia en lo oscurito. Y negocia nuevos puestos, negocia nuevas plazas, nuevas bases, más dinero para ciertas plazas, para ciertas bases. Y la realidad es que en esta falta de insumos, de medicamentos que ha sido histórica, pues qué curioso que no se manifieste la líder sindical y su grupo de poder cuando la líder sindical ha sido regidora diputada. Entonces, sí, eso es lo que yo cuestiono, pero lo de hoy y lo que hemos venido viendo en anteriores días es totalmente genuino. Ojalá que siga siendo de las y los trabajadores estas protestas y que continúen con estos actos, que les paguen y que les dejen o que les digan exactamente cuál es el nuevo rumbo a seguir, porque ellas y ellos consideran que les están mintiendo. Y ya les decía que pues, murió Joel Ayala, muy de casualidad, ¿no? Y más porque lo que significó este hombre sanluisino, 3 décadas al frente de la FEDSE, 3 décadas al frente de los sindicatos en materia de salud. Joel Ayala, le digo, originario de San Luis, avecindado en Mexicali, con mucho poder, y que tenía el poder de todo un sindicato que jamás logró la democratización, a pesar de estas reformas desde el 2018 que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un sindicato que se ha enraizado y que ha generado mucho control político, sobre todo basándose, le digo, en intereses personales de sus líderes. Realmente caciques sindicales terminaron siendo, de los que todavía persistían, y que bueno, obviamente se lamenta su muerte, como todas las muertes son muy lamentables, y se les da el pésame a la familia y todo lo que significa una muerte como esta. Pero no se nos tiene que olvidar de qué tipo de personajes son, sobre todo en materia de tener este control y poder de un sindicato y no soltarlo. Y eso jamás se va a ver bien. Por muchos actos buenos que haya hecho, por muchos actos en beneficio del gremio del sector. Enquistarse en el poder de esa manera siempre va a ser muy cuestionado.
Y bueno, nos despedimos. Gracias por estar acá con nosotros. Ya sabe que pues iniciamos la semana con todo, con el pie derecho. Síganos, suscríbase, vean los otros videos. Ahí están más análisis sobre otros temas. Estaremos subiendo otro tipo de contenidos a este espacio, tanto en YouTube como en Facebook, pero sobre todo en YouTube, donde es una de las apuestas más importantes que le estamos haciendo acá en Lindero Norte desde el año pasado, y justamente en este 2025 no será la excepción. Ya sabe que nos vemos en punto a las 8. Y pues ya está informado, pero tiene la última palabra. La gobernadora Marina del Pilar realizó la entrega de las primeras 7 de 90 casas que contempla Vivienda Violeta, un programa dirigido a las madres autónomas de Baja California. Ahorita podrán ver pues qué bonitas están las casas. Son viviendas de 2 recámaras con posible extensión. Tienen terreno suficiente para poder ampliar la vivienda. Ya traen su cocina, traen su baño integral. No tiene ningún enganche, no hay enganche de estas viviendas, y las mensualidades son no más de 4,000 pesos. Además, algo muy importante, tiene paneles solares, vienen ya con sus paneles solares para que se puedan ahorrar hasta el 50% de luz. Pero hay un extra que le estamos poniendo a estas casas, ¿no? Y que la gobernadora pues siempre nos está presionando a hacer un poquito más. Las casas pues tienen losetas, pintura, rejas, cerco, todo ese tipo de cosas que normalmente en una casa de un fraccionamiento no las hay. Las interesadas en solicitar una vivienda violeta deben comunicarse en Divi para obtener mayor información. Lo único que se les pide son sus generales, su nombre, su número de teléfono, algún contacto adicional a eso, obviamente su identificación con fotografía, también las actas de nacimiento, las copias de las actas de nacimiento de sus hijos, que tenga un ingreso que no supere que sea un poco arriba de los 12,000 pesos de manera mensual, y que esté en un rango de edad que viene de los 18 hasta los 48 años de edad más o menos. Finalmente, las primeras 7 beneficiarias agradecieron el apoyo del gobierno del estado por su disposición para cumplir el sueño de tener una vivienda propia. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.